salieron 20, entonces 10 y 10. Si somos 3, 3, 3, 3. Eso sí lo vamos a contabilizar bien, pero el resto del proceso, horas hombres invertidas, cantidad de abonos, cantidad de semilla, fumigaciones, máquinas, depreciaciones, no se tienen en cuenta. Y eso es lo que permite la inequidad y eso es lo que permite que la gente termine agarrada. Pero pues llevar cuentas implica o pagarle a alguien o sacarle un tiempo, o bueno, tomar las medidas necesarias y eso ya implica un proceso más complicado. Entonces se resuelve de esa manera sencilla, lo ha resuelto la gente. Pero estamos hablando de una reproducción simple del capital. O sea, realmente no se está acumulando capital lentamente. La reproducción simple es una reproducción lenta del capital que se tiene, o buscando la acumulación originaria lentamente. Hay otra forma, y es cuando ya tú tienes el capital, hace la reproducción ampliada del capital. Esa es una reproducción rápida, es la reproducción típicamente capitalista, y es que tú tienes el dinero, lo inviertes para producir mercancía, y esa mercancía la sacas para producir dinero. O sea, es la reproducción ampliada del capital, la fórmula es dinero, mercancía, dinero. De ahí se parte de la base de que ya está el capital. Si no tienes el capital, no puedes hacer la reproducción ampliada. Entonces, ya se está el capital y ese capital lo invierto. No para obtener mercancía, sino para obtener dinero. Fíjense que la más de las veces la gente no sabe qué es la reproducción simple y pretende, sin tener el capital, hacer reproducción ampliada, lo cual es imposible, ¿sí? Y como no puede hacerlo, pues sencillamente está cayendo en un galimatías que no se entiende. Entonces, cuando la gente nos dice que cuál es la rentabilidad del capital, ¿sí? Pues nos está pidiendo, está hablando de la reproducción ampliada del capital, no nos está hablando de la reproducción simple. O sea, se supone que ya tienen un capital suficiente para hacer la reproducción ampliada, ¿sí? Pero entonces no, aquí estamos ante un fenómeno diferente. Tenemos una serie de productores en el campo colombiano que no tienen capital y que el problema es cómo lo consiguen ese capital para poder hacer, así sea, la reproducción simple. Y no se le puede pedir, si no se le da el capital suficiente en la velocidad de tiempos determinados, una reproducción amplia de capital, ¿sí? Si acaso se le pueda pedir una reproducción simple, y eso si no se le da una quiebra, si no logra la cantidad y la velocidad de inversión. Entonces fíjense en ustedes que tenemos ahí puestas los dos sistemas de desarrollo. ¿Cuál es el objetivo? Hacer la reproducción amplia de capital. Ese sería el objetivo. Pero para eso necesitamos tener el capital. ¿Pero ese capital de dónde puede provenir? Decíamos que de 3 fuentes. Primera fuente, el propio trabajo de los productores. Casos que ya ha explorado la NUC. Segundo, una combinación del trabajo de los productores más tierra que aporta el Estado, tierra que aporta el señor feudal, tierra y lanzarse a la reproducción simple del capital. Esa propuesta ya la hizo Secora, cuando los del Incora, ¿sí? Con las cooperativas del Incora. Esa propuesta también se trabajó con la NUC. Esa propuesta pues la están trabajando una serie de asociaciones hoy en día, ¿sí? Todos aquellos que nos están diciendo que no, que venga, que se organice aquí en el mercado campesino de Bogotá, en, ¿cómo es que se llama? La mutual de las juntas de acción comunal, no encuentro el nombre, venga y se mete a Agrosolidaria, que nosotros distribuimos el producto, mercadeamos. No están saliendo de la reproducción simple, simplemente están manejando la parte de mercancía.
pero no están saliendo de la reproducción simple del capital porque están trabajando para producir mercancía que se vende para producir más mercancía. Están trabajando en la parte de mercadeo de la reproducción simple del capital. Ahora bien, ¿de dónde carajos, cómo saltamos entonces a la reproducción amplia del capital? Entonces, una alternativa es esperar el tiempo hasta que ese trabajo que estoy haciendo lo pueda transformar en capital y ese capital adquiera el verdadero tamaño necesario para producir la reproducción ampliada. Segunda alternativa, una vez yo tengo un poquito de capital, consigo crédito y trato de pasar a la reproducción amplia de capital. Ese crédito ya se ha intentado, y eso fue lo que se intentó con el Banco Agrario y los procesos de incorización y reforma agraria de la década del 60, etc. ¿sí? Esa es como otra opción que se ha explorado, que se ha tenido. ¿sí? Otra opción más, busco quien me ponga ese capital. Y ese capital es inversionista, ¿sí? Lo recibo en determinadas condiciones. Es un accionista mayoritario o minoritario de acuerdo a la capital que ponga. Y yo soy una parte industrial. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, la industria de las flores. La industria de las flores hace reproducción amplia del capital, pero lo logra con capital del Mister. Son el Estados Unidos, gringos, japoneses, que ponen la plata y nosotros aquí somos unos socios minoritarios, arriendan el terreno o lo compran, por lo general lo arriendan porque no importa si se acaba el terreno, al fin y al cabo no es de ellos, ¿sí? Y un inversionista colombiano y ponen la empresa a funcionar, ¿sí? La industria de las flores, es las bananeras, ¿sí? O sea, estamos haciéndolo con capital foráneo, con capital extranjero, y podemos pasar a la reproducción ampliada, o con capital nacional que ya ha logrado esa acumulación, bien sea mediante mecanismos de sangre y fuego, expropiación de la tierra, acumulación, bueno, o bien sea mediante capitales que llegan excedendo. Entonces aquí tenemos la industria del azúcar, aquí tenemos las bananeras, aquí tenemos, bueno, una serie de elementos que ya nos muestran lo que es la reproducción amplia del capital cuando se tiene el capital. Pero bueno, para el caso nuestro, estamos hablando de un productor que no tiene ni la capacidad de tener el capital propio, ni la capacidad de buscar un inversionista extranjero, ni la capacidad de buscar un inversionista nacional de alto turniquet, y que por lo tanto se ve abocado a o hacer la reproducción simple o buscar otras alternativas, ¿sí? Otras alternativas diferentes. Entonces, cuando nosotros nos invitan a un mercado campesino, se está partiendo de la base de que el producto ya existe, de que usted puede llevar el producto porque ya tiene el capital y ya tiene el producto. Y si ya tiene el capital y ya tiene el producto, esta búsqueda que estamos haciendo aquí, pues es infructuosa. ¿Para qué carajo se va a poner a buscar el capital si ya lo tiene? Si ya lo tiene, lo que tiene es que aplicar a Peter Drucker, la planeación estratégica, cualquier vaina de esas de cómo se administra el capital. Pero si no lo tiene, pues entonces podemos entrar con la granja cero a discutir, bueno, ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Sí? Antes de cómo lo vamos a reproducir, cómo lo vamos a ampliar, hay que preguntarnos cómo lo vamos a conseguir, que es lo que nadie da respuesta. Todo el mundo entra sobre la base de que ya lo tiene, ¿sí? Y por eso nos plantean el mercado campesino. Y habrá que hacer una exposición posteriormente sobre el mercado, ¿sí? Pero el mercado no es un problema de oferta y de demanda. O sea, si usted no tiene con qué demandar un producto, usted no está en el mercado, sencillamente no existe para el mercado, ¿sí? El mercado solamente existen los que tienen capacidad de consumo.
por decir algo. En Brasil son 350 millones de habitantes, ya hay 32 millones en la indigencia. Esa gente no hace parte del mercado, sencillamente no existen para el mercado. Dentro de los sistemas mercantiles, que ya alcanzamos a decir algo en una charla anterior, decía, dentro del sistema mercantil, que ya charlamos en una charla anterior, la escasez de un producto se llaman precios altos. Ustedes jamás verán un anaquel sin producto dentro del sistema mercantil, simplemente verán precios altos. Y aquel que no tiene con qué comprarlos, pues queda por fuera del mercado y punto. Entonces, que se mueran los niños en La Guajira de hambre, o que se mueran los niños en el Chocó, pues es natural, sencillamente están por fuera del mercado. No existen para el mercado. Eso no quiere decir que los anaqueles van a quedarse vacíos aquí en Bogotá. No. Ahí se pueden quedar. Es más, la crisis económica se caracteriza porque todos los anaqueles están llenos de producto y no hay quien lo compre, y por eso se quiebran las empresas. O sea, es todo lo contrario. Entre más producto vea ustedes en los sitios, es mayor la crisis económica, ¿sí? Hasta que los precios caen porque no hay compradores, finalmente. Y entonces se origina el desplome o la crisis, o bueno, la depresión que llaman en economía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos ubicados en una situación muy concreta, y es cómo vamos a conseguir. Si no puedo tener acceso a grandes inversionistas, si no puedo desarrollar la acumulación por medio de inversionistas extranjeros, no me queda más que pensar en el consumidor. Y el consumidor no puede invertir todo lo que tiene, porque el consumidor apenas se gasta el 27.5% de sus ingresos en comida y el 30% en arriendo. Si usted quiere comprar una casa, pues ¿cuánto paga de arriendo? El 30% de sus ingresos. Eso es lo que usted puede invertir en la cuota mensual de la casa. Ay, que le toca pagarla en 100 años y pagar intereses y pagarla 10 veces, ¿sí? Pero usted no tiene más que invertir, sino el 30%. ¿Sí? Y si va a comprarle inicialmente, el ahorro que puede hacer, el ahorro programado, no puede ser del 30%. Porque no es que tiene que pagar arriendo, entonces tiene que sacar o de la comida o otra vez y ahorrar un poquitico para ir completando lo de la cuota inicial que le exige. Bueno, aquí tenemos una situación similar. Si yo no puedo acceder a crédito, si no puedo acceder a crédito barato, pronto hay crédito, pero en tales condiciones que lo que hago es perder la finca y perder todo lo que tengo, que es lo que ha venido sucediendo. Si no tengo el derecho a tener acceso al crédito barato, si no tengo posibilidades de conseguir inversionistas, y si no tengo posibilidades de buscar recursos extranjeros, no me queda sino el pinche consumidor, que solamente me puede dedicar un pedacito de lo que dedica a la comida. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, ese pedacito capitalicémoslo. Aquí al consumidor todo el mundo le hace trampa y le agarran esa platica y le doy puntos a cambio de que me ponga aquí esa platica. Dice Éxito, dice Carulla. Yo no lo voy a llevar en mis utilidades. ¿Cómo, hijo de pucha? Yo le doy puntos y póngamela acá. Yo le doy mejor precio y póngamela acá. Todo el mundo parte de que está echando mano a la plata del consumidor, pero se le están echando mano sin darle ningún rendimiento, sin darle ninguna oportunidad de generar un capital. No se trata de que el tipo se vuelva capitalista. ¿Por qué? ¿Sí? Estamos en el capitalismo, pero se trata de que no seas capitalista. Y te venden la idea de que estás invirtiendo, pero en la práctica no lo estás haciendo. Entonces, básicamente, fíjense que la aspiración nuestra es pasar a la reproducción amplia de capital. Y no tenemos la fuerza, estamos en un proceso de acumulación de fuerza, y pues hasta ahora ha sido un proceso experimental que más adelante expresaremos cómo es que le mostraremos el proceso de experiencia del modelo. Hasta ahí la conferencia. Mil gracias.